Hoy, Señor, estamos delante de ti y lo primero que haremos es dirigirnos a ti humildemente, como adoradores. Algo que tú nos has enseñado incluso, Señor, es a orar precisamente como adoradores, o sea, dependiendo de ti, honrándote a ti. Es más, gracias porque nos has ido enseñando a que cada oración debe ser honrosa, que por medio de tu palabra y de tu espíritu también, porque por tu palabra somos limpiados, por tu espíritu somos limpiados. Señor, por medio de eso nuestras oraciones sean limpias. Yo sé, Señor, que en la carne no podemos ahora hacer oraciones limpias, perfectas, pero tú nos has dado de tu espíritu. Por eso hemos recibido el don del Espíritu y tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Somos templos del Espíritu de Dios mismo. Y que eso nos beneficia porque dentro de nosotros está ese espíritu que nos habla y que nos capacita. Y esto es algo que siempre insisto y que me parece maravilloso, pero muy necesario comprenderlo. Tú nos hablas y a la carne esto le parece muy fuerte y por eso nos capacitas. Porque si recibimos tu palabra sin tu espíritu, sin ser nuevas criaturas, no vamos a poder retener ni bendecir con la retención de tu palabra y ponerla en práctica. Si somos odres viejos, por supuesto ese vino nuevo no lo soportaremos y será roto nuestro corazón, será rota nuestra propia voluntad, no vamos a poder cumplir. Pero tú nos haces odres nuevos, nos haces personas que recibimos la palabra y nos haces competentes. Nos hablas de perdonar al enemigo y nos haces competentes para perdonar al enemigo. Nos llevas a tener misericordia y una misericordia enorme que en la carne no podemos tener. Pero con tu espíritu y en tu espíritu y viviendo en ti, Señor Jesucristo, todo lo podemos. Y ahí es donde todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Fortaleces nuestro corazón de las debilidades, librándonos de las debilidades de nuestra carne. Y por ser libres de las debilidades de la carne, todo lo podemos espiritualmente hablando en Cristo, en ti, Señor, que nos fortaleces para poder vivir la palabra que en la carne es enorme, es imposible. Pero contigo es posible, Señor, y gracias por capacitarnos, por darnos una naturaleza sobrenatural, una naturaleza que no está atada a las debilidades de la carne. Gracias por esto, Señor, y por eso te bendecimos. La palabra hoy necesita, Señor, que la vivamos en el Espíritu. Esta palabra hoy necesita que para que se viva sea en el Espíritu, con nueva naturaleza. Porque tú vas a confrontar algo que nosotros tenemos que hacer, pero que si lo hacemos mal, lo hacemos en la carne, nos va a llevar a que nuestro corazón se dañe. Y tú no quieres que seamos dañados, sino que seamos perfeccionados en todo. Señor, te damos gracias por esta palabra, la bendecimos, esperando que al vivirla, Señor, será de gran gozo para nosotros y de gran utilidad para tu causa, Señor. En nombre de Cristo te entregamos este tiempo, nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Muy bien, gracias a todos por estar aquí conectados. Y la palabra de hoy es muy necesaria porque vamos a hablar de algo que nos toca a todos los seres humanos. Esto es para creyentes e incrédulos, para adultos, para jóvenes y hasta lo último. Y es luchar. Nosotros tenemos que luchar contra las mentiras, contra las injusticias, contra las maldades. Debemos hacerlo porque si no luchamos, entonces la maldad se mueve impunemente y nosotros estamos aquí para luchar. Pero el tema de hoy nos lleva a luchar adecuadamente porque luchar es peligroso para el corazón porque nos puede generar a nosotros odio. Lucho contra los malvados y termino odiándolos y termino contaminando, amargando mi corazón. Por eso la palabra hoy se titula luchar sin odiar. Se puede luchar sin odiar al enemigo, es lo que Dios quiere. Quiero referir una historia verdadera, registrada, que ocurrió en 1914. Y era la Nochebuena de 1914
estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial y estaban soldados británicos frente a las tropas alemanas. Y ocurrió algo que todavía ha inspirado muchas otras historias, ha inspirado a hombres, ha puesto a reflexionar cómo podemos manejar nuestras luchas. Resulta que estaban los británicos, estaban los alemanes en la Nochebuena de 1914, estaban trinchera con trinchera, allí estaban, y los británicos oyeron a las tropas alemanas comenzar a cantar villancicos y canciones patrióticas. Ahí los escuchaban a sus enemigos y vieron faroles pequeños y bueno, entre los arbustos y los abetos y lo demás, a lo largo de las trincheras, habían puesto pequeños abetos así como navideños, y entonces ellos escuchando a los alemanes, ¿qué hicieron los ingleses? Comenzaron a tener otra disposición, comenzaron a gritar ciertos mensajes que ya no eran de guerra. Es más, al día siguiente, y hay registros de esto, los soldados ingleses y los alemanes se reunieron en esa tierra, entre trinchera y trinchera, y comenzaron a intercambiar regalos, chocolatitos, comenzaron a enseñarse las fotos, cuenta que hasta hicieron, acá hay fotos de ellos, jugaron fútbol, improvisaron ahí, no sé cómo habrán hecho una bola de fútbol, no sé qué hicieron, pero jugaron fútbol, esos detalles no lo sé cómo fue que armaron este espacio y lo necesario para jugar fútbol. Y enterraron a los heridos y a los que habían muerto, lo que pudieron enterrar, y repararon trincheras y refugios. Eran enemigos, enemigos de muerte, porque ellos estaban ahí para matar. Sin embargo, en ese momento decidieron olvidar. Ellos luchaban, pero pasó algo interesante, no se odiaban. Y si ellos se hubieran odiado, no habría habido tregua y la muerte no hubiera descansado ni en Navidad. Interesante, y esto nos lleva a hacer un paralelo bien triste. Ellos eran personas que se habían sido trasladadas para matar a los contrarios, para matarlos. Y ellos sabían que los que estaban sus contrarios los podían matar a ellos y a sus amigos, y que ellos habían matado a gente conocida de ellos, a sus amigos. Sin embargo, no se odiaban. Sin embargo, a veces nosotros no podemos estar en una reunión familiar porque este me cae mal, porque mira lo que me hizo, porque nunca me ayudó, porque me debe dinero. O sea, por cosas mucho más pequeñas a veces no nos podemos reunir ni siquiera entre familias. Porque ha habido luchas y terminamos odiando. Vamos a buscar Mateo 5, vamos a ir buscando Mateo 5 para leer a partir del versículo 43. Y mientras busca Mateo 5, contexto del Sermón del Monte, esto lo he visto en familias, en amigos, y ¿saben qué lo he visto? Incluso entre cristianos. Yo sé que nosotros tenemos que luchar contra herejías, contra falsos conceptos, contra herejías bien terribles, incluso malvadas. Y he visto cómo, por ejemplo, se utilizan plataformas, por ejemplo, las redes sociales, para hacer palestras, para hacer podium, para hacer espacios para el debate, pero a veces algunos de ellos lo hacen con odio, con burlas, con sobrenombres, lo hacen de forma muy grosera, porque odian a sus enemigos. Dice Mateo 5, del 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Bien, aquí vemos una situación. De hecho, aquí cuando él hace esta referencia, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, realmente había algo muy curioso. En el libro, en la ordenanza que se registra en Levíticos, se hablaba de amar a tu prójimo, amar a los tuyos y protegerlos. Ten cuidado de los tuyos. Más la tradición y más la costumbre, más los hombres
le fueron dando énfasis a aborrecerás a tu enemigo. De hecho, Israel cuando llegaban los extranjeros, los acogían, les enseñaban, tenían por ordenanza, en vez de rechazarlos, enseñarles a conocer al Dios verdadero. Y recuerden que acto más maravilloso y amoroso que enseñarle al Dios verdadero que salva. Sin embargo, ellos habían hecho mucho énfasis en aborrecer al enemigo. Y por eso Jesús les enfatizó, amen a sus enemigos. Recuerden que cuando luchamos contra otros, luchamos contra personas que incluso nos maldicen. ¿Qué tenemos que hacer a ellos? No odiarlos, bendecirlos. Hacerle bien a los que nos rechazan, más nosotros a veces los odiamos y le hacemos mal. ¿Y cuántas oraciones correctas hacemos por los que nos ultrajan y persiguen? Cuando a veces las oraciones o no existen o son, o a veces yo creo que peor es que existan, porque a veces destruyen, son malvados, quiero verlos sufrir. No, ora venciéndolos. Porque recuerden que el primero bendice a los que os maldicen. Y cuando yo bendigo a los que maldicen, yo no puedo orar para que sean destruidos, aunque ellos me ultrajen, porque yo primero he dispuesto mi corazón para no odiar. Y esto es para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Queremos ser hijos de Dios, pero Él nos pone como requisito. Lucha contra el mal, pero no odies. Por eso tienes que amar a tus enemigos. No es posible que vergonzosamente vemos esta historia de 1914 donde alemanes e ingleses británicos, la fuerza británica ya junto con otras, no solamente Inglaterra, escoceses, irlandeses y demás, ellos estaban luchando para llevarse a la muerte y sin embargo pudieron celebrar una Navidad juntos. Sin embargo, a veces nosotros no, ni siquiera un cumpleaños, porque tenemos contra algunas personas algo. No, no puede ser. Dice, de hecho, Lucas 6, complementando esto. Vamos a Lucas 6, a partir del versículo 32. Vamos a leer primero versículos 32 y 33 de Lucas 6. Lucas 6, 32 al 33, leo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, es verdad. Hay delincuentes, gángster, mafiosos que ellos aman a los suyos, pero odian a los enemigos y los quieren destruir. Aman a sus hijos. Es más, hasta tratan de ver cómo le disfrazan a sus hijos sus malas actividades. Algunos hacen algo muy malo, que es convencerlos que las malas actividades son buenas, pero lo hacen por amor, supuestamente, pero siendo pescadores. Ahora, el versículo 36 de Lucas 6 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Queremos ser hijos del Padre, de Dios, pero no necesariamente tener sus atributos morales. Y hay uno muy importante, tener misericordia. Preferimos tener algo malo contra ellos. Es más, le voy a contar una historia que es durísima y a mí me dejó atónito. El comentarista Juan Carlos Tapia, muy conocido aquí en Panamá, hablando sobre por qué adversaba la política, llegó a comentar una vez en televisión abierta que le horrorizaba saber que incluso habían sido testigos de cómo políticos se alegraban por el cáncer de sus contrarios. Un caso de cáncer, algo así, los políticos, los contrarios, estaban contentos porque esa persona estaba muriendo de cáncer. O sea, miren la locura que nos lleva a la maldad, porque he luchado contra una persona y he terminado odiándola. Esto es de terror, pero estamos expuestos nosotros como seres humanos también a tener ese terror. Y yo sé, y este sentido, vamos a exponernos a esto. Si nosotros nos enteramos que por lo menos, no sé, vamos a poner un ejemplo, Nicolás Maduro está muriendo de cáncer, tal vez yo me pueda alegrar y no está bien. Es más, debo preparar mi corazón por si a mi enemigo le ocurre algo así. Yo digo por lo menos mi caso porque ideológicamente y y por muchas razones creo que Nicolás Maduro no es una persona adecuada. O sea, y esto yo lo he dicho varias veces, no tengo ningún problema en decirlo y creo que ha causado dolor a su pueblo. Sin embargo, puedo terminar odiándolo. Y yo he orado porque Nicolás Maduro se arrepienta. Yo he orado para que él se arrepienta, para buscar al Señor, para que sea salvo. Pero para que en su arrepentimiento también procure la paz de los suyos.
En ese sentido, incluso yo estoy orando por aquellos, pero orando bien, siendo primero alguien que ha bendecido al Señor. Vamos a Hebreos capítulo 12, porque uno dirá, bueno, pero a Dios es tan fácil porque a Dios nadie lo puede golpear, a Dios nadie lo deja sin dinero, a Dios no, no pueden, no le pueden hacer bullying, pues, o sea, ¿qué le afecta a Dios? Pues recordemos a Cristo, que en su condición humana vivió todas estas cosas. Dice Hebreos 12, y desde el versículo 1, que pues bien el versículo 2 es el que nos habla de Cristo en su rol, pero primero que todo, antes de ver a Cristo tenemos que dejar de mirar nuestros pecados y despojarnos de ellos, dice. O sea, no dejar de mirar nuestros pecados, es que ya o miremos en nuestro corazón y que no haya pecado porque hemos cumplido con Romanos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, teniendo en derredor nuestro, perdón, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hago una carrera donde habrá mucha lucha, muchísima batalla contra el mal. Pero esta batalla, ¿cómo la vamos a hacer? El versículo 2 de Hebreos 12 nos responde. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, él era víctima de oprobio, de burla, de humillación. Pero él menospreciaba eso, no le ponía máximo lugar, porque el problema es que nos hacemos enemigos porque ponemos ahí en lo alto los que han hecho contra mí. Han hecho contra mí, pero yo lo menosprecio, no lo tomo en cuenta. Así tengo que hacer esta lucha, puesto los ojos en Jesús, en el ejemplo de él, como para que, como dice el versículo 3, nosotros vivamos de tal manera. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se cansen. Hubo tal contradicción de pecadores contra él, pero él los menospreció. No me los menospreció así en términos de que ustedes no sirven. Menosprecio lo que me hacen, no le doy el valor porque prefiero amarlos. Gracias a ese menosprecio a lo que le hacían fue que él pudo decir, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando estaban haciendo qué, reteniéndolo en una cruz infame. Lo habían clavado en esa cruz y de ahí no lo sacaban porque querían verlo morir, porque lo odiaban, porque Cristo fue odiado en la cruz, mas Él los amó. Como nosotros podemos estar siendo odiados por muchas personas, mas tenemos que amarlos. Pero para eso recordar, confesar nuestro pecado. Nuestro pecado es, tengo algo contra mi hermano. No justificarlo. El problema es que terminamos a veces justificando estos pecados. Porque es que se lo busca, pero es que mira qué clase de gente es. Yo soy un soldado británico, este alemán me quiere matar. No le tomen en cuenta ese pecado. Perdonen, siempre perdonen, bendigan, siempre bendigan. Nosotros estamos luchando contra el mal y el mal nos puede conquistar a nosotros, sembrando esa maldad en nosotros. El mal quiere sembrar cizaña en nuestro corazón, quiere sembrar maldad. Por eso luchar contra los contrarios es una lucha contra la maldad de ellos y una lucha contra la maldad que se quiere posar en mi corazón. Tengo que amar a las personas, tengo que amarlas porque al final de cuentas, como dice Santiago 3, tengamos esto bien claro. Miren esto desde el versículo 13. Santiago 3 desde el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Así que aquí hago el alto. Puede ser que en nosotros haya sabiduría, pero donde hay celo y contención, se pervierte la sabiduría. De hecho, se fuma la sabiduría de Dios, la renunciamos a ella por la sabiduría humana que es perversa, que es peligrosa.
Porque como dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, para luchar hay que hacerlo en paz, pero teniendo primero que todo paz en nuestro corazón, porque al que dice yace contra mí, lo estoy perdonando y lo bendijo, despojándome de todo celo y amargura, porque yo no puedo bendecir auténticamente si tengo celo, amargura y contención contra mis enemigos. Más bien, debatimos, somos diferentes, pero todavía quiero lo mejor para ti. Todavía quiero lo mejor y yo te bendigo. O sea, amemos al enemigo. Rechacemos sus ideas, no las admitamos, pero no les tengamos ni odio, ni mucho menos, pero dejemos que ese odio se degenere en rencor. Todos estamos luchando, pero hay un gran riesgo para nosotros, y es luchar con odio. Es más, examine cómo están sus luchas. ¿Cómo están esas luchas que está teniendo actualmente? ¿La está teniendo con amor? ¿La está teniendo como los dos soldados británicos y alemanes? ¿O como aquella triste historia de los políticos panameños que se alegraban cuando otros tenían cáncer? Examinemos nuestro corazón y vamos a orar dándole gracias porque yo sé que el Señor mira nuestras luchas. Él quiere que luchemos con paz en nuestro corazón y con amor a esas personas que están promoviendo cosas que conforme a nuestra posición están completamente fuera de orden. Y más cuando nuestra posición es bíblica, es donde más a veces nos cerramos, porque odiamos la verdad. No, la amamos. Amamos la verdad y podemos tener odio por lo que genera la mentira. Podemos aborrecer la mentira, pero cuidado con aborrecer a los mentirosos hasta el grado de maldecirlos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú ves nuestras luchas y tú te alegras en que luchemos contra la mentira, porque amamos la verdad, pero te entristece que lo hagamos con odio, que lo hagamos con contención, con ira, con amargura. Limpia nuestro corazón, Señor, para que incluso hasta soñemos que podemos estar con los enemigos en paz, que pueda haber la tregua sin resentimientos. Guarda nuestro corazón, Señor, porque de él mana la vida. Te damos el corazón para que lo guardamos en tu palabra y en tu espíritu, obedeciéndote a ti, Señor. Y guárdanos a nosotros recordándonos, Señor, rearguyéndonos, ahí picando nuestro corazón, Señor, para reconocer nuestra debilidad, que necesitamos obedecer, pero que somos fortalecidos en ti, Señor, que nos fortaleces para poder obedecer tu mandato, tener corazón puro, ser santos, siempre santos. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra y porque tú quieres que hagamos la lucha, pero con amor, sin odios. Señor, te bendecimos y bendecimos esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.